Amigos, gracias por estar aquí hoy. Lo que voy a compartir con ustedes en los próximos minutos no es una teoría financiera convencional, no es lo que escucharán en las noticias de la noche, ni es el consejo que les dará su asesor bancario. Lo que vamos a hacer hoy es una autopsia. Vamos a realizar un examen forense de lo que realmente sucede cuando las luces se apagan, cuando los bancos cierran y cuando el dinero que tienen en su bolsillo se convierte, literalmente, en basura. Antes de comenzar, quiero que se hagan una pregunta honesta y me la respondan en los comentarios. Si los cajeros automáticos dejaran de funcionar mañana por la mañana, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir con lo que tienen en casa? Escriban el número de días abajo. Quiero ver qué tan preparados estamos realmente. Imaginen esto, Sarajevo, 1993. Están parados en lo que solía ser un barrio de clase media, un lugar no muy diferente a donde viven ahora. Su vecino, un hombre que era banquero antes de que estallara la guerra, se acerca a ustedes. En sus manos tiembla un collar de oro macizo. Es una pieza hermosa, una reliquia familiar. En el viejo mundo, ese collar valía probablemente 2 o 3 meses de salario completo. Pero hoy, el banquero no les está pidiendo dinero por él. No les pide dólares, ni marcos alemanes, ni tarjetas de crédito. Les está ofreciendo ese oro a cambio de algo que en tiempos normales considerarían insignificante. Un paquete de cigarrillos y 3 encendedores Bic desechables. Él está desesperado. El collar es oro real, sí. Pero en una ciudad bajo asedio, sin electricidad, sin agua corriente y sin distribución de alimentos, ese oro es simplemente un metal brillante y frío. No se puede comer, no te mantiene caliente, no cura una infección. Sin embargo, los encendedores, esos son supervivencia pura. Fuego para cocinar lo poco que consigas cazar o recolectar. Fuego para calentarte en los inviernos brutales. Fuego para hervir agua y no morir de disentería. Esto no es ficción. Esto fue documentado por un hombre llamado Željko Begović, quien sobrevivió más de 1 año en ese infierno. Y aquí es donde la historia nos da una bofetada de realidad. Él vio a personas con oro morir de hambre, mientras que las personas con habilidades prácticas y herramientas simples prosperaban. La sabiduría convencional de los preppers o preparacionistas dice: acumula oro y plata. Si no lo tienes en la mano, no es tuyo. Yo mismo lo he dicho en el pasado. Pero cuando examinamos forensemente lo que realmente sucede durante un colapso económico total, no en la teoría, sino en la realidad documentada, el oro cae muy por debajo de otra cosa completamente diferente. Habilidades, tierra, herramientas, comunidad. Lo llamo la cobertura Amish, The Amish Hedge. Al final de este análisis, entenderán por qué una inversión de $1,000 en los bienes prácticos y habilidades correctas salvará a su familia, cuando $10,000 en lingotes de oro no lo harán. Permítanme mostrarles el patrón, porque esto ha sucedido antes, múltiples veces, en múltiples países, y los datos cuentan la misma historia cada vez. Para entender esto realmente, primero debemos confrontar la velocidad a la que todo se desmorona, rompiendo esa peligrosa ilusión de gradualidad que muchos tienen. El primer error fatal que comete la gente es creer que tendrán tiempo. Creemos que el colapso económico es una pendiente suave, una recesión lenta que nos dará meses para reaccionar. La historia nos grita lo contrario. El colapso de la moneda ocurre más rápido de lo que cualquiera cree posible. En Bosnia, la transición de una economía funcional basada en el dinero a un trueque puro tomó meses, no años. Meses. Željko documentó cómo en los primeros días la gente todavía intentaba usar moneda. Pero la psicología de la hiperinflación es violenta. En cuestión de semanas, los precios se multiplicaron por factores de 20, 30, 100. Un paquete de cigarrillos que costaba 1.5 marcos alemanes fuera de la zona de guerra, costaba 40 marcos adentro. Miremos más cerca de nuestra realidad. Venezuela, desde 2016 hasta el presente. La inflación superó el 1.000.000%. El bolívar se volvió tan inútil que los venezolanos, con ese humor oscuro que nace de la tragedia, lo llamaban el bolívar muerto. Pero aquí está el dato que debe quitarles el sueño, la respuesta del gobierno. En un movimiento desesperado, eliminaron los billetes de alta denominación de la circulación y le dieron a la gente 72 horas para cambiar su moneda, que literalmente estaba siendo declarada ilegal. 72 horas. Imaginen eso. Imaginen los ahorros de toda su vida, el fruto de décadas de trabajo. Tienen 3 días para convertirlos en algo real antes de que el gobierno declare que son solo papel pintado sin valor. Las colas eran interminables, la desesperación era palpable, y aquellos que confiaron en el sistema, aquellos que esperaron, lo perdieron todo. Sé que muchos de ustedes tienen familiares que han vivido esto en carne propia en Latinoamérica. Si tienen una historia personal sobre hiperinflación o devaluación súbita, compártanla en los comentarios.
Sus historias son advertencias vitales para quienes creen que eso no puede pasar aquí. Argentina, 1998 a 2002. El Corralito. La economía se contrajo un 28%. Más del 50% de la población cayó por debajo de la línea de pobreza. Aquellos que tenían sus ahorros denominados en pesos experimentaron pérdidas devastadoras instantáneas. Es el mismo patrón, las mismas etapas, el mismo resultado. El sistema fiduciario es un castillo de naipes, y cuando cae, no avisa. Y cuando ese sistema falla, nos lleva inevitablemente a una realidad dura, el retorno al trueque donde solo reina la regla de la utilidad. Cuando la moneda falla, las economías no desaparecen, involucionan, revierten al trueque. Y en el trueque, el valor especulativo muere y solo reina el valor de uso. Vayamos a Venezuela ahora mismo, hoy. En un balneario llamado Patánimo, los pescadores ya no venden su captura por dinero. Intercambian su pescado directamente por arroz, plátanos y bananos que trae la gente caminando desde los pueblos cercanos. Un pescador lo dijo directamente a un periodista. El dinero no compra nada, así que es mejor que la gente traiga comida para que podamos darles pescado. Esto es un retorno a la economía medieval. Agricultores viajan cientos de kilómetros hasta Caracas cargando 200 plátanos, 30 kilos de ñame, 30 de yuca, para cambiarlos por harina o medicinas, no para venderlos por bolívares. El dinero es un obstáculo. En las regiones cafeteras, las ferreterías aceptan granos de café como pago. 3 sacos de 100 kilos de café se cambian por 200 litros de gasolina. Los granos de café se han convertido en moneda porque son estandarizados, son consumibles y tienen valor de uso real. Aquí es donde entra el problema del oro en la fase del caos. El colapso moderno envía a las sociedades de vuelta al trueque preindustrial, y en ese entorno el oro tiene una utilidad extremadamente limitada. No puedes comer oro, no puedes quemarlo para calentar tu casa, no puedes usarlo para purificar agua contaminada. Pero la persona que puede cultivar alimentos, la persona que puede reparar una bomba de agua, la persona que ha almacenado antibióticos y suministros de higiene, esa persona sobrevive. Esa persona es rica en el nuevo orden. Si tuvieran que elegir una sola habilidad para comerciar en este escenario, ¿cuál sería? ¿Carpintería? ¿Mecánica? ¿Medicina básica? Escriban su habilidad de supervivencia abajo. Quiero saber qué talento tiene esta comunidad. Mucha gente en nuestra comunidad idealiza el oro basándose en la historia antigua, pero si queremos pruebas reales, debemos mirar la lección que nos dejó la Gran Depresión sobre cómo la tierra y las habilidades triunfan sobre todo. La Gran Depresión demostró que la tierra y las habilidades superan a cualquier activo financiero. Los agricultores durante la Gran Depresión sufrieron, sí. Los precios de los cultivos cayeron a mínimos devastadores. Algunos quemaron maíz como combustible porque era más barato que el carbón. Pero los agricultores con tierra productiva poseían una ventaja insustituible. Podían producir su propia existencia. Experiencias documentadas de la zona rural de Iowa muestran familias de granjas que cultivaban grandes huertos con verduras, enlataban frutas de sus propios árboles, producían leche y crema y tenían carne y huevos. Compraban harina y azúcar en sacos de 50 libras. Las esposas de los granjeros hacían ropa con la tela de los sacos de harina. Tenían 0 ingresos en efectivo. Pero sobrevivieron. Comían. Tenían techo. Comparen esto con las familias urbanas. En Dubuque, Iowa, 2.200 trabajadores perdieron sus empleos entre 1927 y 1934. Esos trabajadores, incluso si hubieran mantenido sus salarios, que cayeron un 30% nominalmente, enfrentaban el hambre porque no tenían capacidad productiva. Dependían completamente del sistema para comer. Un abuelo, comentando en uno de mis videos anteriores, lo dijo perfectamente. Mi abuelo sobrevivió a la Gran Depresión porque tenía una pequeña granja de 4 acres y habilidades de carpintería y pintura. No oro, no ahorros, tierra y habilidades. Y aquí está el dato clave. Los jardines de la Victoria, durante la Segunda Guerra Mundial, probaron este principio a escala masiva. Más de 20 millones de huertos se plantaron en 1943 en Estados Unidos. Produjeron 10.000 millones de libras de alimentos, el 40% de todo el suministro de verduras de UUU provino de estos jardines caseros, y 2/3 estaban en pueblos y ciudades, no en el campo profundo. El mecanismo es matemático y brutalmente simple. La tierra de cultivo produce ingresos, cultivos, valor de alquiler y comida directa, independientemente de las condiciones económicas. Los datos académicos muestran que la tierra agrícola aumentó un 17% durante la crisis financiera de 2008-2009, mientras que el S&P 500, la bolsa de valores, se desplomó un 46%.
Entre 2000 y 2019, el S&P 500 tuvo rendimientos negativos en 28 trimestres diferentes. En 26 de esos 28 trimestres donde las acciones cayeron, la tierra agrícola tuvo rendimientos positivos. No es especulación, es un seguro de vida. Ahora, profundicemos en la autopsia de Selko para descubrir qué es lo que realmente se comercia y el valor real de las cosas pequeñas. Regresemos a Selko en Bosnia. Su testimonio revela qué es lo que realmente se comercializa en un colapso total. Cuando la moneda vale cero, ciertos artículos emergen como los más valiosos. Y la lista les sorprenderá. La munición ocupó el lugar más alto. ¿Por qué? Porque la gente la necesitaba para cazar y sobre todo para la autodefensa. Pero Selko advirtió contra el comercio libre de municiones. Cualquier cosa que le vendas a otra persona en forma de arma puede ser usada contra ti por esa misma persona al día siguiente. Las consideraciones de seguridad dominan todas las decisiones comerciales. Los artículos de higiene tenían un valor increíble. El cloro, lejía, podía purificar cientos de galones de agua, valiendo mucho más que su costo original. Barras de jabón, pasta de dientes, productos de higiene femenina. Estos artículos alcanzaban precios astronómicos. Una barra de jabón que costaba 50 centavos antes de la guerra se cambiaba por una docena de huevos durante el asedio. La medicina era oro puro. Antibióticos, analgésicos, suministros de primeros auxilios. Mucha gente murió simplemente por falta de acceso a medicamentos básicos para tratar infecciones menores. Un corte en el dedo podía ser una sentencia de muerte sin antibióticos. Pero aquí está la revelación que cambia todo el paradigma de preparación. Selko recomienda poseer 1000 encendedores BEC en lugar de un generador eléctrico costoso. Dejen que eso se asiente en su mente un momento. Un generador cuesta miles de dólares. ¿Por qué encendedores? Piénsenlo tácticamente. Un generador hace ruido, anuncia a kilómetros a la redonda. Aquí tengo electricidad, aquí tengo recursos. Consume combustible, que será escaso y caro. Requiere mantenimiento y atrae la atención de aquellos que querrán robárselo. Si te roban el generador, pierdes el 100% de tu capacidad. Los encendedores son silenciosos, son portátiles. Puedes tenerlos distribuidos en múltiples escondites. Si pierdes 50, todavía tienes 950. Son baratos de adquirir ahora y proporcionan fuego instantáneo. Esto siempre genera debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la lógica de los 1000 encendedores? ¿O prefieren el generador? Déjenme un comentario con la palabra fuego si prefieren los encendedores o energía si se arriesgan con el generador. Selko tenía un tanque grande de propano adaptado para rellenar encendedores desechables. Él intercambiaba encendedores llenos por comida, velas y otras necesidades. La perspicacia es profunda. Un encendedor proporciona las necesidades básicas no negociables: calor, cocina y luz. Pequeños artículos prácticos que abordan necesidades fundamentales mantienen un valor más confiable que las soluciones tecnológicas espectaculares que son vulnerables al robo o requieren combustible que no existirá. Sin embargo, hay un activo invisible que a menudo pasamos por alto, y es la razón por la que el lobo solitario muere mientras la manada sobrevive: el capital social. Existe un mito en la cultura occidental, especialmente entre los hombres, del lobo solitario. La idea de que puedes tomar tus armas, tu comida, y esconderte en el bosque y sobrevivir solo. La realidad forense dice que eso es una sentencia de muerte. Estudios metaanalíticos que abarcan 148 estudios con más de 300.000 participantes encontraron que las personas con relaciones sociales más fuertes tenían un 50% más de probabilidad de supervivencia en situaciones de crisis comparadas con aquellas con relaciones débiles, un 50%. Ese tamaño del efecto es comparable a dejar de fumar. El relato de Selko enfatiza esto. Él señala que casi todos los intercambios se hacían en arreglos privados. Tú conoces a alguien que conoce a alguien. La mejor situación era si conocías a esa persona antes de la guerra. La confianza construida previamente se convierte en infraestructura económica. Uno de ustedes comentó en mi video anterior: oh, si la comunidad Amish comparte y se ayuda mutuamente, la comunidad es lo único que falta en muchas estrategias de supervivencia. Exactamente. Las comunidades con estructuras establecidas, organizaciones vecinales, iglesias, redes de ayuda mutua, coordinan respuestas, agrupan recursos y brindan apoyo mucho más eficazmente que los hogares aislados. En Venezuela, las comunidades organizaron informalmente redes de intercambio de alimentos para distribuir recursos escasos. En Bosnia, las comunidades se organizaron alrededor de líderes de confianza para gestionar la seguridad, guardias nocturnas y coordinar estrategias. El capital social es capital de supervivencia. Tu vecino es tu sistema de alarma, tu primo es tu banco, tu amigo mecánico es tu servicio de mantenimiento.
Antes de llegar a la estrategia final, hay una verdad incómoda que debo exponer. Se trata de la fragilidad invisible sobre la que caminamos cada día y la diferencia crítica entre ser un consumidor y ser un productor. Vivimos bajo una gran ilusión. La ilusión de que los estantes de los supermercados siempre estarán llenos, de que el combustible siempre fluirá de la bomba y de que la electricidad siempre estará allí al presionar un interruptor. Esta ilusión se basa en lo que llamamos la cadena de suministro justo a tiempo, just in time. En el mundo empresarial moderno, la eficiencia es rey. Los almacenes son costosos, por lo que las tiendas de comestibles ya no almacenan comida en la parte trasera. Lo que ven en los estantes es todo lo que hay. La industria estima que, si los camiones dejaran de rodar, una ciudad moderna promedio tiene solo 3 días de comida antes de que se agote por completo. 3 días. ¿Por qué es esto relevante para la cobertura Amish? Porque la comunidad Amish no opera bajo el sistema justo a tiempo. Ellos operan bajo un sistema de bucle cerrado. Aquí está el error fatal que comete el 99% de los preparacionistas modernos. Intentan resolver un problema de producción con una solución de consumo. Piensan, si compro suficiente comida enlatada, si compro suficientes balas, si compro suficientes baterías, estaré a salvo. Eso es falso. Eso es una mentalidad de consumidor. Estás tratando de comprar tu salida del colapso. Pero, ¿qué sucede cuando se acaban las latas? ¿Qué sucede cuando se agotan las baterías? Te conviertes en una víctima, solo que un poco más tarde que los demás. La mentalidad Amish y la mentalidad que ustedes deben adoptar es la mentalidad de productor. Un productor no pregunta, ¿dónde puedo comprar huevos? Un productor tiene gallinas. Un productor no pregunta, ¿quién reparará mi techo? Un productor tiene las herramientas y el conocimiento para hacerlo él mismo. Un productor no depende de la red eléctrica para obtener agua. Tiene un sistema de captación de lluvia o un pozo manual. La fragilidad de la sociedad moderna radica en la dependencia. Dependemos de un camionero que nunca hemos visto para traer comida desde 2.000 kilómetros de distancia, usando diésel refinado en otro continente, coordinado por computadoras que requieren una red eléctrica estable. Si un solo eslabón de esa cadena se rompe, todo el sistema se detiene. Miren el gran apagón de Texas o las crisis de la cadena de suministro durante la pandemia. Las personas con millones de dólares en el banco estaban en las mismas filas vacías que las personas sin nada. Su riqueza digital no podía convocar un camión que no tenía conductor. En contraste, consideren una granja Amish tradicional. Cuando la red eléctrica cae, su sistema no cambia. No dependen de la electricidad para ordeñar sus vacas o enfriar su leche de la misma manera que las granjas industriales. Sus herramientas no requieren actualizaciones de software. Sus fertilizantes provienen de sus propios animales, no de importaciones rusas o ucranianas. Son antifrágiles. El caos externo no los destruye. A menudo, ni siquiera lo notan de inmediato. Esta es la esencia de por qué el oro no es la primera línea de defensa. El oro es un activo financiero. Es un depósito de valor, sí, pero sigue siendo pasivo. No produce nada. En un escenario donde la cadena de suministro se rompe, el hombre con un sótano lleno de oro todavía tiene que salir a buscar a alguien que le venda comida. Todavía es dependiente. El hombre con la cobertura Amish, tierra productiva, habilidades manuales, herramientas duraderas, se ha eliminado a sí mismo de la ecuación de dependencia. Ha internalizado su propia cadena de suministro. La verdadera riqueza en el siglo XXI no será la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, sino la distancia entre usted y su fuente de sustento. Cuanto más corta sea esa distancia, más rico y seguro será. Si su comida viene de su patio trasero, la distancia es cero. Su riesgo de cadena de suministro es cero. Por eso les insto a cambiar su psicología. Dejen de pensar en acumular y empiecen a pensar en producir. No compren 5 años de comida. Aprendan a cultivar alimentos que duren para siempre a través de semillas y regeneración. No compren solo un generador. Aprendan a vivir sin electricidad si es necesario, usando herramientas manuales y diseño pasivo. Esta es la verdadera soberanía. Y es lo único que resiste cuando el sistema complejo, interconectado y frágil en el que vivimos, comienza a desmoronarse bajo su propio peso. Esto nos lleva a una pregunta crucial que debemos responder para desmitificar el metal. ¿Por qué el oro falla como seguro de colapso inmediato? Permítanme mostrarles el problema fundamental del oro como cobertura de colapso. En el asedio de Bosnia, donde el sistema económico colapsó más completamente, el oro tuvo virtualmente cero valor durante la crisis misma. El problema fundamental es este. El oro no produce ingresos y no aborda ninguna necesidad de supervivencia inmediata. La comida te alimenta. Las herramientas te permiten producir y reparar. Las habilidades generan servicios que la gente intercambia. Pero el oro es incomestible, no funcional y solo valioso si alguien más quiere intercambiar algo vital por él.
En las fases tempranas del colapso, cuando la gente está desesperada por comida y seguridad, el oro no es lo que quieren. Quieren sobrevivir. En fases posteriores, cuando la civilización se estabiliza alrededor de un nuevo equilibrio, el oro podría recuperar su valor. Pero la persona que solo tiene oro mientras otros tienen activos productivos habrá sufrido a través de la crisis sin generar ingresos ni medios de subsistencia. Es muy probable que haya tenido que vender su oro por una fracción de su valor solo para comer. Los señores de la guerra y los oportunistas en Bosnia tomaban metales preciosos de personas desesperadas a valor de una lata de sopa. Entendían que los metales retendrían valor una vez que la crisis terminara, pero sabían que eran inútiles para la supervivencia inmediata de quien los vendía. Se aprovechaban de esa brecha. Quizás se pregunten si esto es solo historia, pero necesitamos ver dónde estamos viendo estas señales de alerta ahora mismo. ¿Dónde estamos viendo estas señales ahora mismo? No necesitamos mirar libros de historia, solo necesitamos mirar el mapa. Venezuela, etapa 5, colapso completo. Economía de trueque, moneda sin valor. Turquía, etapa 3 avanzada, inflación oficial subestimada. Las cuentas en oro se duplicaron mientras los ciudadanos huyen de la lira. Líbano, etapa 4. Los bancos congelaron las cuentas. La moneda perdió el 98% de su valor en 18 meses. La gente asaltaba sus propios bancos para recuperar sus ahorros. ¿Y el elefante en la habitación? Los Estados Unidos. 38 billones de dólares en deuda. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los déficits continuarán indefinidamente. Los pagos de intereses sobre la deuda ahora superan el gasto en defensa nacional. Por primera vez en la historia civilizada, el 100% de las monedas del mundo son fiduciarias, fiat. Ninguna está respaldada por oro o algo real. Con la interdependencia global, la destrucción de las principales monedas probablemente sucederá simultáneamente. Será un efecto dominó, un fallo sistémico. Uno de ustedes comentó: mi única queja es esta. Esto asume que las monedas colapsan una a la vez. Creo que estamos viendo un colapso general de las monedas occidentales en un par de años. Estoy de acuerdo. Y eso hace que la preparación sea aún más crítica. Entonces, frente a este panorama, ¿qué deben hacer? Aquí es donde entra la estrategia de la cobertura Amish y el plan de 5 pasos que deben seguir. Entonces, aquí está la pregunta que realmente importa. No el diagnóstico, sino la cura. ¿Qué deben hacer? La cobertura Amish es una estrategia diversificada que combina 5 elementos. Tomen nota. Número 1. Adquieran tierra productiva si es económicamente viable. Incluso jardines pequeños en el patio trasero proporcionan una capacidad de producción de alimentos significativa y desarrollan habilidades. Las comunidades en Venezuela adoptaron jardines en azoteas como una necesidad. Si no pueden comprar tierra, busquen espacios comunitarios o aprendan a cultivar en interiores. Número 2. Desarrollen habilidades prácticas. Apunte a áreas de alta demanda. Producción de alimentos, jardinería, cría de animales, preservación de alimentos, enlatado, ahumado, habilidades de reparación, carpintería, plomería, mecánica, conocimientos médicos, primeros auxilios, enfermería básica. Estas habilidades no pueden ser robadas por el gobierno ni por ladrones. No se degradan con la inflación. Permanecen valiosas independientemente del régimen económico. Número 3. Acumulen bienes prácticos con utilidad directa y larga vida útil. Suministros médicos, herramientas manuales que no requieren electricidad, baterías, encendedores, artículos de higiene, alimentos preservados. Estos mantienen su utilidad independientemente de la condición económica y se convierten en la moneda de cambio en escenarios de colapso. Recuerden la regla del encendedor: barato, portátil, esencial. Número 4. Construyan redes comunitarias explícita y seriamente. Participen en organizaciones comunitarias. Construyan relaciones con sus vecinos hoy, no mañana. Establezcan redes de comunicación. Identifiquen personas con habilidades útiles y recursos en su círculo. El hombre aislado es un hombre muerto. Número 5. Mantengan algunos metales preciosos para la opcionalidad. Pero, y esto es crucial, solo después de haber asegurado los primeros 4 elementos. El oro proporciona valor para preservar la riqueza después de que la crisis se estabiliza, para comprar activos cuando se forma el nuevo sistema monetario. Pero no confíen en él para salvarlos durante el incendio. Para concluir, quiero dejarles con esta reflexión final. La evidencia de múltiples colapsos documentados, Bosnia, Venezuela, la Gran Depresión, las recientes recesiones, converge en una conclusión consistente. Cuando los sistemas monetarios fallan y el apoyo institucional colapsa, la supervivencia depende de la capacidad productiva, las habilidades prácticas y las redes comunitarias. No del oro, no de los ahorros en papel, no de los activos financieros digitales,
La pregunta no es si pasará. La pregunta es si ustedes estarán posicionados para sobrevivir cuando pase. Este desglose forense debería darles una nueva lente para ver el mundo. Dejen de mirar el precio de las acciones y empiecen a mirar el precio de las semillas. Dejen de preocuparse por el precio del oro y preocúpense por el valor de sus habilidades. Algunos de ustedes ya están allí. Un comentario decía: mis abuelos sobrevivieron a la Gran Depresión porque tenían tierra y habilidades. Otro decía: hemos vaciado nuestra cuenta de ahorros completamente y puesto todo en metales preciosos. Eso es un comienzo, pero asegúrense de estar equilibrados en los 5 elementos. La única pregunta que queda es si lo verán venir o si estarán parados en la fila preguntándose cómo es posible que el pan cueste 200.000 millones de marcos, mientras la persona a su lado intercambia una docena de huevos por una barra de pan, simplemente porque esa persona tuvo la previsión de criar gallinas. Vayan y diversifiquen hacia la realidad antes de que se vean obligados a hacerlo. Amigos, gracias por estar aquí hoy. Si valoran la verdad sobre la comodidad y la preparación sobre la esperanza ciega, sigan atentos. Dejen un emoji de helicóptero en los comentarios si están listos para prepararse y díganme qué tema debo investigar para el próximo video. Leo cada uno de sus comentarios. El futuro pertenece a los que se preparan para él. Hasta la próxima.